Seguimos con el tema de cómo tomar buenas decisiones en los tiempos difíciles. Y estamos estudiando la vida del rey Ezequías. Y terminamos el domingo pasado cuando el rey Ezequías, frente al ataque del enemigo, el rey de Asiria, que ya lo tenía sitiado, había tomado las ciudades alrededor de Jerusalén y iba a tomar Jerusalén, y vemos cómo el rey de Asiria le envía mensajeros a Ezequías, despectivamente hablando de Dios, diciendo: ¿quién te va a librar? ¿Tú crees que te va a librar tu Dios? ¿Tú crees que te va a librar de mi mano? ¿No has visto todo lo que yo he hecho? Y así vimos cómo el diablo nos tienta, nos amedrenta, nos quiere oprimir, nos quiere esclavizar, quiere tomar todo lo que Dios nos ha dado en la libertad, en la salvación, en la prosperidad, la sanidad, y te dice: tú no te vas a poder librar de mi mano. Si todo lo que ves me ha sido dado, como a Jesús le dijo. Y vemos que Ezequías al principio como que dudó. Ezequías quiso transar, diríamos, como dicen acá, quiso negociar con el diablo, con el enemigo. Dice: bueno, te doy el oro, te doy la plata. Pero luego vio que el rey de Asiria no se conforma, sino que quiere más. Una vez que le cedimos algo, que le entregamos algo al diablo, va a tomar algo más, va a querer algo más de nuestra vida, porque le abrimos parte de nuestro corazón. Entonces Ezequías ahí reacciona lo bueno de Ezequías y dice que busca al Señor, envía cartas al profeta Isaías, oran y Dios le dice: no teman, yo arreglo este problema. Y como siempre, Dios hace prodigios, milagros, maravillas, y nos salva y nos liberta cuando lo buscamos a Él. Y bueno, fueron destruidos. El rey de Asiria vuelve avergonzado a su tierra, entra al templo de su Dios, lo matan allí y muere. Entonces leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 32, el verso 23, que lo leímos el domingo pasado, pero para resumir: luego de todo esto, dice: y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas al Señor cuando vieron la victoria, y también ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de todo esto. O sea, la victoria que Dios le ha dado a Ezequías, le ha dado al pueblo de Judá, y le ha dado al pueblo de Israel en realidad, porque fue un testimonio no del rey Ezequías, sino un testimonio del poder, la grandeza de nuestro Dios. Entonces dice que el rey fue engrandecido, y esto tiene mucha relación con los versículos. Dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, recuerden. Porque Jesús, al vencer al enemigo, al vencer en la cruz, le pisó la cabeza, él tuvo la victoria, él hizo todo. Y dice que subió hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo todo lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, se arrodillen y declaren, confiesen que Él es el Señor. O sea, Él tuvo la victoria. ¿Quién fue aquí el que obró con poder? Fue Dios. Pero fue engrandecido Ezequías en todas las naciones. Él fue el que recibió, ¿no?, esa palabra: fuiste más que vencedor. No hiciste nada, Ezequías, pero Dios te engrandeció. ¿Por qué? Porque Ezequías confió en su Dios, lo buscó, oró, le pidió a Dios y fue engrandecido. Al igual que nosotros, no hicimos nada, somos salvos por gracia, es un regalo de Dios, y la victoria la tuvo el Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el vencedor, pero aún así, por su amor, nos hizo a nosotros más que vencedores. Nos dio a nosotros que nos podamos engrandecer recibiendo todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y que fueron prometidas para aquellos que le creemos.
Eso es maravilloso. A mí me llena de gozo, de alegría, el saber, el entender, el conocer y el creer en un Dios que me ama de esa forma, que no vio el error, no vio la duda de Ezequías, no condenó ni castigó a Ezequías por haber dudado, por haber entregado parte de su confianza al rey de Asiria, al enemigo, y no haber confiado en su Dios, pero luego él volvió su corazón a Dios y Dios lo libró. Dios nos ve a nosotros por medio de la fe, eso es importante. Entonces, luego de esta gran victoria, luego de este gran triunfo, haber sido engrandecido en todas las naciones, Ezequías tuvo que enfrentar una situación en la que ahí él no podía hacer nada para cambiarlo. Recuerden que el enemigo no se queda de brazos cruzados porque tuvimos una victoria, una gran victoria al principio. Dice que él anda como león rugiente a nuestro alrededor, anda buscando a quien devorar. Y segunda de Crónicas, el mismo capítulo 32, el verso 24, seguidito al 23 que leímos recién, dice, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo que él fue engrandecido, en el tiempo que él tuvo una gran victoria, en el tiempo que el pueblo ofrendó, que el pueblo vio la maravilla del Señor, dice que Ezequías enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. O sea, Ezequías enfrentó algo que él ya no podía hacer nada. No estaba en sus manos. Ya no era un ejército externo, ya no era el rey de Asiria con todo su ejército, sino que algo en su cuerpo, una enfermedad que era de muerte. Ya no se iba a curar. Y aparte, no solo que tenía la enfermedad y no tenía cura, sino que Dios mismo le dice que iba a morir. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? ¿Cómo reaccionamos frente a esa situación? Y vamos a ver en Segunda de Reyes, el libro de Segundo, libro de Reyes, en el capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al 11, más en detalle lo que ocurrió. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 11. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor, Jehová, dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué sentencia más dura? O sea, si Dios te lo dice, ya, ¿qué nos queda? ¿No? Es terrible eso. Yo para mí sería terrible. Dios me habla y dice, no, no ores más, no hagas nada, ordena tu casa, ¿no? Ya dile a tu esposa, a tus hijos, trata de dejar todo bien hecho, los seguros, las herencias, todo lo que sea, porque vas a morir. Que ya no tenemos esperanza. Si Dios te lo dice, una cosa que te lo diga un médico, que te lo diga una persona científica o no sé, alguien que vaya y te diga algo así, pero que te diga Dios, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. ¿Qué hizo Ezequías? Entonces él, verso 2, entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor y le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Nuevamente Ezequías vuelve su corazón, su rostro al Señor, y él llora y ruega y clama al Señor. Verso 4, y antes que el profeta Isaías saliera
hasta la mitad del patio, ahí donde vivía Ezequías, en el palacio del rey, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: Tomen ahora masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline o avance 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Esto es muy interesante, muy interesante. Primero, que la sentencia era de muerte, Dios lo dijo, no lo dijo una persona, un médico, no lo dijo la gente, no lo dijo el pueblo, no lo dijo el enemigo, lo dijo Dios. Y si Dios dice algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podía hacer Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Me queda la misericordia de Dios. Aquí vemos cómo Ezequías vuelve la mirada al Señor. Si Dios lo dijo, es el único que puede revertir esa sentencia. Es el único que puede cambiar esta situación. No voy a ir al médico, no voy a ir al profeta, voy a ir al Señor. Y dice que lloró, oró, pero él volvió el corazón y dice: Dios mío, acuérdate de que he andado delante de ti en verdad, he hecho lo bueno, lo que te agrada, te he buscado, te he amado, te he servido, he limpiado la casa. Recuerden que apenas él asume al reinado, tenía 25 años, él abre las puertas del templo, restaura el servicio en la casa de Dios, limpia, santifica la casa de Dios, a los sacerdotes, a los levitas, trae al pueblo de Israel, él trae un avivamiento en medio de Judá. Traen ofrendas, traen los diezmos, traen cánticos, salmos, alabanza al Señor. Él ha andado rectamente. Entonces, Ezequías, yo me imagino diciéndole a Dios: tú eres un Dios justo, eres un Dios verdadero, es un Dios de misericordia. Seguramente Ezequías recordaba las hazañas de Dios en medio del pueblo de Israel, en Egipto, en el desierto, en el Mar Rojo. Recordó los salmos de David, los salmos cuando hablan de que Dios es clemente, es Jehová, misericordioso, Él es justo, sí, Él hace justicia, Él recuerda nuestras buenas obras, lo que hacemos, lo que le agrada a Dios. Dios es misericordioso. Y eso no nos tenemos que olvidar nosotros, que nuestro Dios es un Dios clemente, es un Dios que se compadece del que sufre y que es misericordioso. Cada mañana es nueva su misericordia. Aunque haya una sentencia terrible, aún queda la misericordia del Señor. Recuerden cómo Jesucristo, que se hizo carne, la palabra de Dios vino a habitar entre nosotros y Él manifestó el corazón de Dios compasivo.
perdonador, misericordioso. Él tuvo compasión de los que sufrían. Él tenía misericordia de aquel que venía con llagas, con espíritus inmundos, atormentados, con enfermedades terminales. Él tenía compasión y los sanaba. No les preguntaba si habían ido a la sinagoga, si habían leído la palabra, si habían hecho el ritual, si habían orado, si habían hecho todo lo que tenían que hacer. No, no, no. Él era movido a misericordia. Yo creo que Ezequías, puedo imaginar en su corazón recordando las palabras que están escritas en la Biblia. Dios, Jehová, el Dios de Israel, es un Dios misericordioso. Él dijo, yo soy misericordioso y cada mañana se renueva mi misericordia para con ustedes. Eso no nos tenemos que olvidar, que Dios es un Dios misericordioso. Y aunque Él le dijo a Ezequías, vas a morir, no vas a vivir, por la oración, por el ruego, las lágrimas de Ezequías, por haber Ezequías ido al corazón de Dios, tocó el corazón de Dios. Dios le dice, voy a hacer que vivas 15 años más. Pero aquí tenemos otra cosa, que Dios le da una señal, porque Ezequías, como muchos de nosotros, aunque Dios nos diga que nos va a sanar, que en Jesucristo nosotros recibimos el perdón, que en Jesucristo nosotros recibimos sanidad, porque por su llaga hemos sido nosotros curados y Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Él cargó el pecado. Aún así nos sentimos culpables, aún así dudamos y a veces decimos, bueno, ¿qué señal hay? Porque somos así, pero Dios sabe que somos así. No es que Dios dice, ¡ay, otra vez! No, Él conoce que somos débiles, que somos polvo. Entonces le dice, ok, mira, la sombra, el reloj en aquel entonces era un poste alto y que lo marcaba, muy parecido a las agujas del reloj que tenemos hoy, solamente que las agujas no existían, pero tenían la sombra, donde un lugar donde la sombra que daba el poste iba rotando y donde iba la sombra iba marcando el tiempo. Ese era el reloj de Acaz. Entonces le dice, si la sombra se mueve hacia adelante, no es gran cosa, porque siempre se mueve para adelante sumando la hora como nosotros. El reloj va hacia la derecha, ¿no? Va rotando hacia la derecha. Entonces, gran cosa no sería que el reloj se mueva para adelante. Pero, ¿qué pasaría si se retrocede? Retroceder el tiempo, no solamente un reloj. Aquí estamos hablando de la sombra del sol. O sea, aquí hubo un milagro en el cosmos, en el universo. Tuvo que retroceder el Sol. Todos sabemos que la Tierra es la que gira, pero la Tierra tuvo que girar 10 grados contrario a lo que estamos nosotros acostumbrados. El universo tuvo que haber ocurrido algo tremendo allí. O sea, no fue una señal de que vino una mariposa y se le posó delante de la nariz, o que vio, ¿no?, un pajarito que se puso a cantar. No fue una señal, como diríamos, barata. Dios tuvo que hacer un milagro astronómico. O sea, con Dios no hay pequeñeces. O lo hace a lo grande o no lo hace, diríamos, ¿no? A Dios como algunos dicen, le encanta presumir. No fue con cositas pequeñas. No apareció no sé qué, qué pasó, no, es que yo, no, la señal, Dios me dio una señal porque hoy hacemos así. Creemos que cualquier cosa es una señal de Dios. No, que justo pasó la micro que nunca pasaba y pasó en el horario. Yo le dije, Señor, dame una señal y pasó la micro, o no sé, vino un amigo y eso tomamos como señal. Y aquí Dios le da una señal tremenda al rey Ezequías. El Señor es maravilloso. Y Dios cumplió. Dios cumplió su palabra, Dios lo sanó, Dios lo prosperó. Y dice Segunda de Crónicas
capítulo 32, seguimos en el mismo libro, verso 27, 28 y 29. Vamos a leer hasta el 30 para hacerlo un poquito mejor, más detallista. Dice, y tuvo Ezequías, eso después que le enfermó, que le pidió la señal, que Dios lo sanó, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de animales y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios, ¿quién? Porque Dios le había dado muchas riquezas. O sea, nuevamente Dios lo engrandece. Dios no anda con escasez. Dios anda siempre bendiciendo a lo grande. Por eso que Jesús dijo que el que cree en mí va a tener vida, pero vida en abundancia. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. No una cascadita, no un arroyito, correrán ríos, ríos, aguas turbulentas, fuertes. Recuerden estos tiempos de lluvia, cómo ha crecido los ríos, cómo se lleva por delante todo, rompe puentes, rompe lo que son los barrancos del río, casas que se caen, el río con ímpetu. Y Dios dice, así será mi espíritu dentro de ti, dentro de cada cristiano. ¿O por qué creen que los cristianos primitivos hicieron lo que hicieron? Revolucionaron el imperio romano. ¿Por qué los romanos? ¿Por qué Herodes? ¿Por qué aquellos capitanes del ejército de Roma, crueles, conquistadores, que no temían a nadie, que avanzaban? Tuvieron temor de los cristianos. Entonces los perseguían, los mataban y aún así crecían y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque en ellos había un río, un ímpetu, el poder del Espíritu Santo dentro de ellos que nos hace vivir de una forma totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ellos creían en un Dios todopoderoso y daban la vida porque miraban la vida eterna, miraban hacia adelante, miraban el galardón. Y Dios los respaldaba y Dios hacía milagros y maravillas y prodigios en medio del pueblo y eran realmente prosperados. Y esto no significa que vamos a tener 3, 4 casas, autos de lujo, vamos a ser millonarios. No necesitamos de estar de esa manera. Aunque Dios lo puede hacer, pero Dios nos engrandece, nos hace visibles al mundo, hace que la gente nos vea, hace que el diablo tema, tenga temor de nosotros, sepa quiénes somos. Cuando ¿no? unos hijos de sacerdotes fueron a echar fuera un demonio, allí en Hechos de los Apóstoles, creo que el capítulo 16 o 17 por ahí, y los demonios le dicen, a Pablo conocemos, sé quién es Pablo, porque ellos decían que en el nombre de Pablo, ¿no? El nombre de Jesús a quien predica Pablo, te echamos fuera. Claro, los demonios decían, sí, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Nos hacemos visible para el enemigo, nos hacemos visible a las naciones. Cuando una iglesia realmente vive
en el poder del Espíritu Santo. Por eso que aquí vemos cómo Ezequías, al recibir la misericordia de Dios, es sanado, no solamente que es sanado, sino que Dios le da riqueza y gloria, en gran manera, mucha abundancia. Y el verso 30, este Ezequías cubrió los manantiales de Gigón, los de arriba, y condujo el agua, hizo como ductos, ¿no? Canalizó el agua para traer a la ciudad el agua que estaba en otro sector. Fue como un ingeniero, o sea, le dio ideas, le dio ingenio a Ezequías y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Ahí está la bendición de Dios sobre aquellos que confían en Él y que le buscan de todo corazón. Por eso Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y las hace, porque Ezequías no solamente conocía las palabras de Dios, sino que las hacía, las vivía. Voy a compararle con alguien que edifica su casa sobre la roca. Vendrán el rey de Asiria, vendrán tiempos dolorosos o tiempos difíciles o tiempos de prueba o tiempos de lucha, pero estará esa vida parada sobre la roca firme y no sufrirá daño. Amén a eso. Pero seguimos. Luego de todo esto, que Ezequías fue prosperado, fue primero sentenciado a muerte, Dios lo libera, Dios cambia esa sentencia, Dios le da la señal. ¿Qué ocurre? Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 12 al 19. También eso está en Segunda de Crónicas 32, verso 25 y 26. Vamos a leer un poco al respecto. Verso 12 al 19 de Segunda de Reyes. Voy a ir rápido, ustedes lo pueden leer bien en sus casas, tranquilos. Dice que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, el rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrara, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrara. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra del Señor. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, cosa que se cumplió con el profeta Jeremías en los tiempos de otro rey, unos varios años después. Sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunuco en el palacio del rey de Babilonia, que fue en el rey Nabucodonosor, que tenemos los libros de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, que hablan de todo esto. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Duro, ¿no? Porque esa palabra fue dura.
El verso 31 de Segunda de Crónicas 32 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Eso previo a lo que leímos en Segunda Reyes recién. ¿Qué ocurrió aquí? Todos sabemos que los caldeos, los de Babilonia, eran expertos en astronomía, astrología, ellos eran muy avanzados en los estudios de los astros. Fueron los primeros, entre comillas, astrónomos, y de allí nace la ciencia de la astrología, que es el creer que los astros influyen sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, sobre nuestro destino. De ahí nace la astrología hasta el día de hoy. Entonces los estudiosos, los sabios de Babilonia, ellos vieron algo extraño, un prodigio en el universo. Algo pasó, algo ocurrió en el universo que jamás ellos lo vieron. ¿Qué pasó con el Sol? ¿Qué pasó con las estrellas, las galaxias? ¿Qué pasó con las constelaciones? Que esto ha retrocedido, ha cambiado. Y ellos lo relacionaron con la enfermedad y la sanidad de Ezequías. Por eso que envía al rey, le dice, bueno, vayan, envía mensajeros, embajadores a Israel, a Judá, vayan a ver qué pasó. Por eso que dice, enviaron mensajeros por el prodigio que había ocurrido en la tierra de Judá con referencia a la enfermedad de Ezequías. Y dice que Dios, cuando vienen los mensajeros de Babilonia, se aparta de Ezequías y lo deja ver qué hace. Ya no interviene Dios, sino que lo deja. Y a veces Dios también nos deja, no es que nos abandona, es como que se hace un lado para ver qué vamos a hacer frente a la gente que viene, como por ejemplo aquí los príncipes del rey de Babilonia. Y ustedes, como yo, leemos y leímos recién, en ningún momento Ezequías contó su testimonio y le dio gloria a Dios. Tenía la oportunidad maravillosa Ezequías de haber dicho, yo estaba enfermo, no había cura, pero el Dios de Israel, el Dios de mis padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que libró a mi pueblo de mano de Faraón, que hizo prodigios y maravillas en Egipto, que abrió el mar rojo, que proveyó, que sustentó, que cuidó a mi pueblo en tierra desértica y que nos dio esta tierra una vez más, fue glorificado en mi vida, en la tierra de Israel y ha hecho este prodigio, esta señal, esta maravilla. Él me sanó y hoy tengo todo esto gracias a Él. En ningún momento dice eso, sino que le muestra, mira todo lo que tengo, mira lo que logré, mira los tesoros, mira las maravillas, mira acá el ganado, mira acá las casas, las ciudades, mira mi casa, qué hermosa casa. Lo construí, el oro, la plata, las armas, le entregó todo, abrió las puertas al enemigo. Cuando él tenía la posibilidad de haber hecho un cambio en la vida del rey de Babilonia, porque él le podía haber dicho lo que Dios hizo,
lo que Jehová de los ejércitos, el Rey poderoso de Israel, ha hecho en mí, también lo puede hacer en ustedes si confían, si le aman, si le buscan y dejan todos estos dioses que ustedes tienen, dejan la astrología, dejan la magia, dejan la brujería, dejan la hechicería, dejan todos estos dioses que ustedes tienen y buscan al Dios de Israel, al Dios único, verdadero, ustedes también pueden ver la mano de Dios a favor de ustedes. No, no le dijo nada, no testificó. Por eso que el profeta Isaías le dice lo que leímos en el verso 17, 18 y 19, y lo vuelvo a leer. He aquí vienen días, dice Dios, en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia. O sea, el hecho de no haber hablado, dado testimonio, dado gloria al Señor, al Dios eterno, causó que pierdan todo lo que Dios le había dado. ¿Y quién se lo iba a llevar? El rey de Babilonia. Aquel que vino a ver el prodigio, aquel que vino a conocer qué pasó en tu vida, cómo has cambiado, por qué eres así, cómo has prosperado, cómo te sanaste, cómo cambió tu familia. Si yo te conozco, yo sé que eres un borracho, eres un alcohólico, eres un drogadicto, ¿cómo cambió tu vida hoy? ¿Cómo fuiste sanado de un cáncer terminal? ¿Cómo fuiste sanado de esta enfermedad? ¿Cómo saliste adelante? Si yo te conocí, yo vi tu dolor, yo vi tu enfermedad, yo vi algo. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, es que yo fui a la mejor clínica, tomé al mejor doctor, me dio un tratamiento, no es que yo comencé a hacer esto, yo fui acá, yo fui allá, y mira todo lo que hice, ¿no? Porque me emprendí, tuve mi empresa, yo supe trabajar, me conecté en internet, las redes sociales, comencé a vender, porque hay que tener esto, y nada de Dios. ¿Qué hace Dios? Todo lo que tú tienes, todo lo que Él te ha dado, la prosperidad, te dice, por cuanto no me has dado gloria a mí, por cuanto no reconociste mi bendición, y esto tiene mucha relación con lo que Dios le dice al pueblo de Israel en el desierto, en Deuteronomio capítulo 8, dice, cuando tú tengas casa y seas rico y te engrandezca y Dios te dé todo el bien que te ha dicho, cuídate de no olvidarte de tu Dios porque soy yo el que te doy el poder para hacer las riquezas. Y si tú no me das gloria y tú te olvidas de mí, todo lo que tienes será entregado a tus enemigos. Ezequías no pudo darle gloria a Dios. Se dedicó a mostrar todas sus riquezas y todo lo que había logrado en lo material, como que era tan próspero. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 25 y 26, antes de todo esto, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Vemos nuevamente que él ha tomado buenas decisiones en los momentos difíciles. Contra el enemigo, cuando un país estaba vuelto a la idolatría, que lo leímos en la primera parte de este mensaje, hace 2 domingos atrás. Ezequías abrió las puertas del templo, abrió la casa de Dios, abrió el corazón a Dios, volvió su corazón a Dios, cuando todo Judá estaba idólatra, su padre había pasado a sus hijos por el fuego, sacrificado a los demonios, a los dioses de aquellas naciones. Ezequías tomó la mejor decisión,
volver su corazón a Dios, buscar a Dios, santificarse, purificarse, limpiarse. Cuando viene el enemigo, buscar a Dios en oración. Cometió errores, pero él cambiaba, volvía su corazón a Dios nuevamente. Lo vimos aquí en su enfermedad, volvió su corazón a Dios. Luego se vuelve a enaltecer, se enalteció y cuando él reconoce su orgullo, su postura de altivez, se humilló nuevamente. Pero aquí hay como un principio espiritual, algo muy importante aquí. Dios lo sanó cuando volvió su corazón, pero no cambió Dios la sentencia que le había dado cuando su corazón se enalteció, sino que lo único que lo libró a él de no ver, de no ser en su tiempo, mientras él viva, el rey de Babilonia no vino y capturó todo y se llevó a sus hijos y se llevó las riquezas que él tenía, sino que nuevamente Dios tuvo misericordia de Ezequías, pero lo hizo después, con otro rey de Judá. ¿Y por qué? Porque Dios deja establecido en Israel y nos deja establecido a nosotros como una señal fuerte, como una alerta, ¿no? Como un cartel de alerta, de peligro. No te enaltezcas. No te olvides de tu Dios que te ha dado la vida, vida eterna, la salvación, te ha prosperado, te ha sanado. No te olvides y que no haya orgullo, soberbia, altivez en tu corazón, porque eso va a traer tu ruina. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Claro, Ezequías dice, bueno, es buena la palabra, miren hasta dónde llega el egoísmo. Dice, bueno, por lo menos en mis tiempos habrá paz. Después se arreglen los demás, ¿no? Y a veces pensamos así, bueno, Dios conmigo es misericordioso, es bueno después que los demás se arreglen. Terminamos leyendo Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8, que dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Maravilloso proverbio, que lo pueden leer todo el capítulo 3. Pero aquí quise también centrar que confiemos siempre en Él, no en nosotros, no en alguien más, no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, en lo que a mí me parece. Tengo que reconocer al Señor en todo mi camino, donde yo vaya, en el trabajo, en mi casa, en el bar, donde yo esté, donde yo ande, donde yo camine. Tengo que reconocer de que Dios está conmigo, que Dios está aquí conmigo. Cada acción que yo voy a hacer, cada palabra que voy a hablar, tengo que reconocerlo a Él. Si he sido prosperado, si he sido bendecido, si he sido enriquecido, yo reconozco que es por Él. Todo lo que tengo es gracias a Él y está a su disposición es para Él y por Él y para gloria de Él. Porque realmente nosotros nada hemos traído a este mundo, nacimos desnudos y vamos a morir sin llevarnos nada, absolutamente nada. Y pasamos los años de nuestra vida luchando por tener esto, peleando por lograr aquello, discutiendo, robando, estafando, tratando de escalar en la sociedad y nos estresamos y nos oprimimos y nos desgastamos, perdimos la vida. Llegamos a viejo, algunos no llegan a tan viejos y decimos, ¿para qué he hecho tanto esfuerzo?
¿quién se llevará todo lo que yo he hecho? Queda acá, nada me llevo. Por lo tanto, reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. Él va a enderezar nuestra calzada. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos al Señor y apartémonos del mal. Ay, no, que voy a hacer con este negocio que voy a ser millonario, aunque tiene algo medio triquiñuelo ahí, medio oscuro, pero nadie se va a dar cuenta, no importa. Voy a ponerle unos ceros más a la factura o voy a ponerle un material más barato en este trabajo y le voy a cobrar como si fuera el total, nadie sabe. No, no engañemos a nuestros jefes, no engañemos a la gente, a los clientes, no engañemos a nuestra familia, apartémonos del mal. No, es que voy a hacer esto para pagar menos impuestos, no voy a hacer aquello, voy a conectarme acá. Yo he conocido tantas maneras de robar y estafar que están dispuestas a nuestro alcance. Total, no pasa nada. Pero acá dice, teme al Señor y apártate del mal, porque haciendo esto será medicina a tu cuerpo. ¿Cuántas enfermedades hay hoy por la maldad de mi corazón? Que le echamos la culpa a mil cosas, pero en realidad es por la maldad del corazón del hombre. Hay enfermedades que son causadas por nuestra propia maldad. Y dice, pero haciendo esto, temiendo al Señor, apartándote del mal, reconociendo al Señor en todos nuestros caminos, no apoyándome en mi propia prudencia, ni creyendo a mi propia opinión, también será refrigerio para mis huesos. La opresión, la tensión nerviosa, el artritis, la artrosis, la reuma, producidos por el estrés, porque la maldad no bendice a nadie. El engaño, el engañar, el mentir, el robar no bendice a nadie. Puedo tener riqueza, puedo ser millonario, puedo haber ganado, pero el corazón comienza a resentirse. Problemas de hipertensión, de tantas enfermedades en la sangre que no me voy a detener mucho en ello. Pero acá dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amemos al Señor, agrademos al Señor por nuestra fe, creámosle a Él, reconozcamos su presencia, su bendición en nosotros, su salvación, que nos ama, que Él es misericordioso. Él es misericordioso, que si volvemos el corazón a Él, que si le buscamos aun cuando le hemos fallado, cuando le fuimos infiel, cuando pecamos, cuando nos desviamos, pero volvemos a Él es misericordioso, es un Dios perdonador, es un Dios compasivo que nos perdona, nos ama, nos restaura, nos abraza, nos vuelve a revestir de sus vestiduras de santidad, de pureza. Y caminemos haciendo obras dignas de arrepentimiento y demos testimonio que no fuimos nosotros, que no es para, ay, yo, no nos agrandemos. No dejemos que el corazón se enaltezca, se llene de orgullo, de soberbia, sino que seamos humildes al Señor. Porque Dios es bueno. Dios es grande y maravilloso. Creámosle a Él. Sepamos que es un Dios que todo lo puede hacer. Vamos a orar. Yo creo que voy a hablar el próximo domingo de lo subsiguiente a todo esto, que es algo muy interesante, muy lindo de aprender, que también nos trae una gran lección para estos tiempos que vivimos. Pero hoy vamos a reconocer al Señor, no nos olvidemos de Él.
Busquémosle a Él siempre de todo corazón. Él tiene el poder para revertir cualquier situación adversa en nuestras vidas. Él tiene el poder. Tenemos que creer. Tenemos que aceptar eso en nuestro corazón. Afirmar las palabras del Señor que son a favor de nosotros. Porque de tal manera Dios nos amó. Y si ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo demás? Él es fiel, Él es bueno y es un Dios maravilloso. Si atravesamos problemas, si tenemos que atravesar dificultades, si tenemos que estar en ese desierto, sigamos confiando en Él, apoyándonos en Él, abrazando, tomando su palabra, tomándonos de su mano. Señor, guíanos, Señor, fortalécenos, Señor, ayúdanos, pero yo de aquí no me muevo, yo estoy parado sobre la roca. Seguiré haciendo tu palabra, seguiré hablando verdad, seguiré manifestando la fe en Jesucristo, mi Señor, en mi Dios, en mi Salvador, hasta ver tu respuesta. Sigamos firmes, porque sepamos que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Amado Padre, Dios eterno, maravilloso Dios, cuán grande eres. Te agradecemos por este mensaje, por esta enseñanza que encontramos, que hemos visto en la vida del rey Ezequías, el rey de Judá. Siendo un joven de 25 años, Señor, él reinó, hizo lo bueno, como Él restauró el servicio en tu casa, la adoración, la ofrenda, el reconocimiento al Dios de Israel, al Dios de sus padres, al Dios de David. Señor, cómo Él restauró, ordenó los libros de las Escrituras, un hombre que amó tu palabra, que vivió tu palabra, que la hizo, y cómo Él experimentó tu poder, tu misericordia, tu gracia, tu favor en medio de los problemas, de las dificultades, de las luchas, pero también sus errores hemos aprendido para no cometerlos, como Él se enalteció, como Él abrió parte de su vida al enemigo, entregó tesoros, plata, oro al enemigo porque tuvo temor, quiso hacer una alianza con el enemigo, pero sabemos, Señor, que el enemigo nunca va a descansar hasta tomar nuestras vidas y extraviarnos y desviarnos de la fe y arruinar nuestras vidas. Señor, Él supo reponerse y volvió su corazón a ti y fue restaurado y fue liberado de sus enemigos y tú lo engrandeciste y le diste en abundancia. Pero vino la enfermedad a su cuerpo y Señor, tú revertiste la sentencia de muerte sobre Ezequías porque él volvió su corazón a ti, creyó en tu misericordia, en tu gracia, en tu poder, que eres el único Dios verdadero que podía librarle. Si no hay ningún remedio, ningún medicamento, ningún tratamiento para esta enfermedad, yo vuelvo mi corazón a ti, amado Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, porque tú tienes el poder para sanar. Tú tienes el poder para revertir esta sentencia de muerte en mi cuerpo. Y fue sanado, tú oíste su oración, viste sus lágrimas, y fue sanado, y fuiste justo, porque pagaste de acuerdo a sus obras, lo recompensaste porque fue un hombre que te amó, que restauró el servicio, la adoración, la exaltación, la lectura de tu palabra, limpió tu casa, santificó tu casa, santificó a los sacerdotes, hizo lo recto, lo bueno delante de ti, y tú le has recompensado, fuiste justo, misericordioso, y lo sanaste y le diste vida nuevamente, y lo enriqueciste y cumpliste tus promesas.
que él iba a estar y has vencido al rey de Asiria delante de él y has bendecido a todo su pueblo, pero él se enalteció cuando tuvo la oportunidad de hablar de ti y darte a ti la gloria y dar testimonio de tu poder, cómo tú hiciste esa señal astronómica, maravillosa, sorprendente, que hasta el rey de Babilonia dijo: ¿qué pasó con este prodigio? ¿Qué pasó con la enfermedad de Ezequías que fue sanado? ¿Qué relación tiene con este prodigio astronómico? Y él no dio testimonio de ti, Señor. Se enalteció su corazón, se enorgulleció, abrió las puertas al enemigo. Y bueno, Señor, tú tuviste misericordia porque él también se humilló, lo reconoció, pero sufrió Israel, el pueblo, la pérdida de todo lo que tú le habías dado. A veces, Señor, nuestras decisiones pueden dañar nuestra familia, a aquellas personas que están en nuestro entorno, que no solamente nos afectan a nosotros solos, sino que también pueden afectar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a nuestras familias y a tal vez nuestros compañeros de trabajo o tal vez nuestra empresa, nuestros empleados, porque he decidido mal. Señor, en este día volvemos nuestro corazón a ti como Ezequías y pedimos perdón, porque hoy sabemos que tenemos un abogado, Jesucristo, que intercede por nosotros y que en Él podemos tener el perdón, la restauración, la sanidad, la libertad, la prosperidad que necesitamos en nosotros. Y darte a ti la gloria, el agradecimiento, el reconocimiento, porque de ti recibimos toda dádiva, todo don perfecto, todo regalo, todo lo bueno viene de ti, del Padre de las luces, que habita en luz inaccesible, aquel que está sentado en el trono, que no cambia, que vive y reina para siempre. Gracias por Jesucristo, gracias porque en Cristo fuimos perdonados, fuimos liberados, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, libres de la esclavitud del diablo, de sus demonios, libres para vivir para ti. Y en Él fuimos sanados y salvados y restaurados a una relación contigo eterna que nos espera en los cielos y has hecho morada para estar con nosotros. Bendito sea tu nombre. Y no solamente eso, sino que nos has dado una señal, un sello, que es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, ríos de agua, de vida en nuestro interior. Señor, envía. Derrama en este día los ríos de aguas de vida. Llénanos del Espíritu Santo en este día y libéranos del espíritu de muerte, de angustia, de tristeza. Libéranos en el nombre de Jesús. Que la vida venga a nosotros y la muerte retroceda y huya delante de ti. En el nombre de Jesús, que el espíritu de muerte suelte nuestra alma, suelte nuestro cuerpo, suelte nuestro espíritu en esta hora, que el espíritu de vida llene cada rincón de nosotros. En el nombre de Jesús, y que toda enfermedad, toda sentencia de muerte sea curada y seamos salvos para gloria de tu nombre, y que tu nombre sea exaltado y reconocido. Bendito Señor. Te alabamos, te adoramos. Nos postramos ante ti, Señor amado, y te damos gracias porque eres bueno, porque eres clemente, eres misericordioso, eres un Dios compasivo. Gracias, Señor. Nos tomamos de tu mano y seguimos adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén y amén y amén.